Muy buenos días, un gusto poderles saludar, aquí siempre dándole gracias a Dios por permitirnos estar abriendo nuestros ojos cada día y poder conversar con ustedes, llegar a través de esta señal televisiva, a través de las redes sociales. Y este día vamos a conversar con una persona que conoce el tema medioambiental, pero también uno de los recursos muy importantes en medio ambiente es el agua. Y el agua, pues recientemente se acaba de aprobar un proyecto tan importante que es la Ley de Recursos Hídricos en la Asamblea Legislativa, y para eso tenemos a la mejor especialista en ese tema. Así que le presentamos a la diputada Sandra Martínez. Bienvenida y es un gusto tenerla por acá. Claro que sí, muchas gracias por darme la oportunidad de llegar a cada hogar de este país. Gracias también por darme esa oportunidad de informar y de que la gente sepa qué fue lo que hicimos el día de ayer, que fue algo histórico y por primera vez en nuestro país se llevó a cabo la famosa ley del agua. Y vamos a explicar un poquito de qué se trata y para qué le va a servir a la población. Sí, qué bueno, pero antes que todo, diputada, quisiéramos recapitular un poco historia y porque muchos recuerdan a la diputada Sandra Martínez que daba el clima, entonces ahí en temas medioambientales, o sea, no es solo por dar el clima, porque yo pienso que en algunos casos, algunos presentadores de clima tal vez les pasan la información y ellos lo presentan, pero conocer el tema, yo creo que eso es muy importante. Y usted tiene especialidades en el tema climático, medioambiental, hídrico y todos los temas que tengan que ver en el medio ambiente. Así que ahí la veíamos en los diferentes canales de televisión dando los pronósticos. ¿Cómo claro es que nace eso? ¿O esos son los estudios que usted realizó? ¿O le apasiona el tema? ¿Cómo es? Cuéntenos. La verdad es que tenía 19 años cuando incursioné en esto del tema ambiental. Una de las ramas es la aeronáutica, ahí fue donde comencé. Nosotros reaperturamos el aeropuerto El Salvador y con toda la tecnología de aquella época. De hecho, venía de otros países las máquinas, los paneles de control que teníamos y dábamos servicio al tráfico aéreo en los años 80, que fue casi lo de la guerra. Fue muy problemático trabajar en el aeropuerto, pero por la misma situación que estábamos viviendo. Luego, con los años, el mismo servicio meteorológico le da a uno la oportunidad de subir de niveles en esta materia, en esta ciencia, y así ves cómo va uno a diferentes países a sacar los niveles en meteorologías que van del 4 al 1 y también las especialidades que hoy tengo, que gracias al Señor y a las becas que me ha dado no el país, sino las entidades mundiales e internacionales, fue que obtuve y que me las gané a pulso y que también supe aprovecharlas. Y hoy en día, pues, cuando se creó el medio ambiente, también hemos visto cómo la meteorología, la ciencia y la tecnología en estas áreas ha ido subiendo de niveles y las personas han percibido los diferentes trabajos que se han hecho y uno de ellos fue el tiempo, lo que usted dice. Desde el año 95 nos trajeron la primera computadora donde recibíamos información satelital y a partir de ahí se crearon los centros de pronósticos meteorológicos, que es la información que sale a través de la radio, la televisión y la prensa escrita. Y a partir de ahí pues comenzamos. Luego estuve en el Instituto Oceanográfico, fui a la Florida también a ser invitada por el gobierno de la Florida a ver y a aprender toda la tecnología que tenían en agua. Saqué mi especialidad en hidrología y también en marítima. Todos los estados del mar, conozco mi país de punta a punta, porque también todas las herramientas y las estaciones que nos sirven para recibir esos datos, que también nos vuelven a servir para hacer estudios, análisis y poderles hablar con soltura
a toda la gente acerca del clima, para eso nos sirven. Entonces he hecho muchas cosas, he estado muy involucrada en cuanto al tema ambiental, soy facilitadora ambiental, tengo una cantidad de diplomados en los que he participado y también me ha gustado mucho el área de género, pero el género en el aspecto que la mujer sea o se incluya. Primero fue en las instituciones públicas para que nosotros pudiéramos participar de estos espacios. Sí. Y segundo, también me ha gustado mucho participar en las áreas ambientales para que la gente sepa cómo se cuida el ambiente, para qué sirve y cuál es el futuro que nos espera con ello también. Sí, bueno, sabemos de su capacidad y de su calidad humana también. Lo pudimos ver en la plenaria ahí, que cuando se aprobó la ley todos muy contentos, muy motivados, emocionados, abrazándola. Sí. Y eso habla de un carisma, de un cariño se gana. Pero quisiéramos también conocer un poco de la diputada, ¿verdad? ¿Sabe? No hemos dicho de qué partido es, fíjense, pero es el partido no. Nuevas Ideas. ¿Cómo es que la diputada aparece en Nuevas Ideas, se mete a un partido político, compite, ve que hace falta algo en el país, que hay que mejorar y tenía una misión, una idea de lo que quería específicamente? Bueno, yo pensé en retirarme ya de mis labores del Ministerio del Medio Ambiente, y en una entrevista que tuve en una radio, pues dije un par de cosas, mas no sabía que el presidente Bukele me estaba escuchando. Y no había ni salido de la entrevista, ni a la mitad la tenía cuando él había respondido a la información y me hizo una sugerencia. Y dijo que quería verme como diputada aquí en la Asamblea. Pero como toda persona incrédula a veces, ¿verdad? Me puse a reír y dije, no, esto no puede ser. Imitando la voz también. Sí, sí, como siempre. Mas no sabía lo que Dios realmente me tenía preparado. Porque en la vida el ser humano tiene dos áreas, una externa que es la humana, pero también tenemos un interior que es el espiritual, y ese solo Dios lo puede manejar. Pero mire qué interesante saber que usted estaba dando una entrevista y que el presidente de la República le estaba escuchando. Me estaba escuchando. Y la invita a participar en política. Y me invita a participar. Y eso no cualquier diputado le ha pasado eso. Y me dice de que si me gustaría participar y me tendría que someter a todos los procesos, no, sí, es que, claro. No es que sí, a participar. Sí. A partir de ahí, pues, y todo el camino que he recorrido hasta hoy, es que estoy aquí en la Asamblea Legislativa. Bueno, yo creo que para que el presidente de la República le haya hecho esa invitación y comunicarse, contactarse con usted, porque definitivamente vio el potencial. Es muy interesante, me parece muy interesante, porque mucha gente puedan pensar que todos los funcionarios, diputados y todos los que están trabajando para que el presidente Nayib Bukele también haga una buena gestión, mucha gente pueda pensar que son gente de extrema confianza, que han convivido, pero por lo que usted nos dice, fue nada a través de una entrevista. Sí, nada que ver. ¿Qué sintió usted cuando el presidente Bueno, primero, como le repito, no creía, ¿verdad? Pero después que se fueron dando los procesos y ya hubo un acercamiento para reafirmar lo que iba a hacer, y pensando yo en realidad en qué me metía, fue que decidí decir sí y responsabilizarme de lo que iba a hacer de aquí en adelante. Y de hecho, siempre he pensado de que el país necesita mucho trabajo y poner las cosas en su lugar y hacerlas correctamente. Porque no se crea, le he dado servicio de lo que hago a los demás presidentes, a las primeras damas, pero ellas solo me hablaban y me decían, ¿cómo va a estar el fin de semana? Porque tengo una actividad. Pero siempre he tenido una relación directa con las autoridades del gobierno, pero solo para preguntarme cómo va a estar el clima el fin de semana. O a veces para dar información aeronáutica, porque en las gestiones anteriores
con los que manejan los helicópteros, las avionetas y los aviones que tenían los gobiernos anteriores. Siempre a su equipo de pilotos le he dado información porque soy también meteoróloga aeronáutica y sé mucho de tráfico aéreo. Entonces, cada vez que alguien me dice, voy a volar de Aguachapán a La Unión, y entonces me pide la ruta de vuelo, me pide las condiciones del tiempo para 24 horas, para ida y regreso, y así, con el trabajo que se hace y la información que se da, pues de alguna forma salvaguardamos la vida, y también para que vaya libre de obstáculos el tráfico o la movilidad que tenga para otro lugar. Bueno, es muy importante, muy interesante, diputada, porque con el potencial, el conocimiento que solo le pida que cómo va a estar el clima este día, sí. Creo que era no aprovechar ese recurso humano, ese talento humano que Dios ha dado, ¿verdad? Sí, que el Señor pues, ha dado. Sí, porque todo pasa por la voluntad de Dios, ¿verdad? Y el estudio, y como dice Dagoberto, hay que leer mucho, dice, léanle así, y le dice Dagoberto, lean mucho. Y créanme que nos está abriendo un gran panorama a todos los que estamos, los que están viendo a través de televisión, claro, a su servidor, porque muchos puedan pensar solo de ver cómo está el pronóstico, tal vez ver un par de equipos ahí, pero no es eso, sino que es más allá. Claro que sí. Está hablando de aeronáutica y tal vez alguna gente tal vez ni se imaginaba que tenía que ver una cosa con la otra. Esa relación es muy importante. Y bueno, qué bien que usted pues decide meterse a la política, porque algo personal le puedo decir, yo para entrar a la política lo pensé y lo repensé por el sistema, cómo estaba, que los políticos estaban muy mal vistos. Me imagino que algo también tuvo que haberlo usted meditado. ¿Me meto, no me meto? No, y mucho. Lo que sucede es que también desde que el presidente fue alcalde en Nuevo Cucatlán, le di seguimiento a ciertas cosas que él hacía. Cuando estaba en Nuevo Cucatlán, lanzó una sonda al espacio y dije yo, no, si él hacía eso, y era para estudios georreferenciales, imagínense. Entonces dije yo, no, si este señor hace esas cosas, ya está en otra... Está en la jugada. Está en la jugada, dije yo. Bueno, y le di seguimiento. Cuando él fue alcalde de San Salvador y mandó cuando restauró el centro histórico y lo hizo plano todo, porque ven que no hay calles, a mí me entró la curiosidad como hidróloga. Bueno, la sonda como aeronáutica, porque sé cómo se mandan, sé cómo se manipulan, sé cómo se registran los datos y todo eso, porque nosotros lo hacíamos. Pero cuando en el centro histórico él arregló todo el centro de San Salvador y vi que lo hizo planito, me dio una curiosidad como hidróloga. Y tuve que ir a hacer un estudio yo misma. ¿Ah, sí? Y dije, quiero ver cómo va a canalizar el agua sin que se le inunde el centro de San Salvador. Imagínense, y fui sola y me fui a dar la vuelta y empecé. Y dije, sí, está en la jugada, como usted dice. Usted le quería ir a sacar. Sí, el presidente está en la jugada. Y después he visto cómo él, a través de cosas que habla, sí ha dado una mirada al ambiente en todo el territorio. Y dije yo, no, tal vez aquí podemos hacer cosas mucho más grandes que le hacen falta a nuestro país y que yo las he vivido y que las he trabajado en otros países. Yo fui invitada por el gobierno de la Florida, fui a una estación donde se recicla el agua de toda la península. Todos los canales que tienen la Florida es agua tratada. Todo el agua que se tira al océano y al Golfo se trata el agua y es para no contaminar nuestras playas. Fui a ver cómo al lago Okeechobee se le hizo un río adherente para evitar las inundaciones cuando llegan los huracanes o las tormentas. Y así también fui a Washington, allá a la NOAA, al centro de la ciencia de la NOAA, para ver cómo es que se maneja toda esta información a nivel mundial.
¿Y qué es lo que uno le puede sacar de beneficio para nuestro país? Todos los procesos que se dan hoy en día para pronosticar el tiempo, yo los traje de los estudios de otros países y los implementé. Claro que hoy con la tecnología que tenemos es mucho más fácil, se han modificado y por eso el clima que se pone hoy en los medios es bien certero, porque las herramientas también son más precisas. A partir de ahí siempre pensé, no, mi país todavía necesita del trabajo que yo pueda darles. Y aquí estoy. Bueno, muy interesante, realmente muchas veces los ciudadanos tal vez miramos una noticia del clima, pero no sabemos qué hay detrás de todo eso, ¿verdad? Los estudios, los años que ha costado el dar esa nota. Esa nota. Y bueno, vamos a seguir platicando en el siguiente segmento, porque también la diputada nos ha dado también notas periodísticas, notas televisivas, radiales y tiene especialidades. Pero también tenemos puntos muy importantes como es la ley que tenemos que hablar, sí. Y también ella es presidenta de la Comisión de Medio Ambiente. O sea que el tema de medio ambiente en la Asamblea Legislativa y que es para legislar a nivel de El Salvador está en buenas manos. Ya regresamos. Seguimos conversando con la diputada Sandra Martínez, estamos hablando todo el tema medioambiental. Yo sé que el tema medioambiental es integral, es fuerte, grande, es apasionante y el tiempo no nos va a dar, pero tenemos temas muy importantes que recientemente acabamos de aprobar en la Asamblea Legislativa una ley de recursos hídricos que en legislaturas anteriores se dio por llamar ley del agua, la cual históricamente podemos hablar de varios años, varias legislaturas, en la cual a mi juicio eran muchos intereses de algunos sectores, de algunos empresarios, de muchos intereses que no dejaron que avanzara una ley tan importante. Y hoy pues tenemos a la diputada Sandra Martínez que le ha dado vida a una ley y me gustaría que abordáramos ese tema y que hagamos un poquito de historia porque realmente es una ley que tanto la ha pedido la población y que en legislaturas anteriores no se pudo. Claro que sí. De hecho, recordemos que el Ministerio del Medio Ambiente fue creado en el año 92. Hasta el año 97-98 se creó una legislación ambiental y ya ahí se ponía en escena el tema del agua. No como una ley, sino como un tema, como un recurso natural que tiene el territorio. En el año 2001 recuerdo siempre a algunos expertos o gente que trabajamos dentro del tema, se nos pide la colaboración. A mí siempre me decían, mira Yani, ¿vos qué crees de esto y esto? Escribímelo. Sí. Y entonces cuando uno medio conoce el tema, escribe y vaya, aquí está, se da gusto y da los informes, vea. Pero nunca se imagina uno en realidad para qué va a servir toda esa información que uno proporciona. Desde el año 2001 ya al Ministerio del Medio Ambiente se le pedía la colaboración de hablar del tema del agua y era para crear una ley. ¿Por qué de esto? Porque en El Salvador, aunque existen muchas entidades que se encargan o son relativas al recurso agua, no hay un ordenamiento y no hay una normativa que regule. Y lo que viene a ser una ley es a salvaguardar el recurso, porque eso es lo principal. No son las tarifas ni nada, ni el precio que pueda tener, sino que tenemos que salvaguardar el recurso hídrico para esta generación en la que estamos viviendo y también para las futuras. Pero a partir del 2001 ya se empezaron los primeros indicios de la creación de una ley para presentarla a la Asamblea Legislativa, pero no fue así hasta el 2006, que sí ya se presentó un documento formal y ya una propuesta o iniciativa de ley del agua, como le habían puesto, pero que en realidad no tuvo mayores frutos.
Luego, hasta el 2012, se retomó otra vez el tema dentro de la legislación de nuestro país, pero tampoco. Y por más que a veces uno decía, y siempre nos pedían la colaboración de la información para incluirla en un formato que ya estaba hecho. Pero tampoco tuvo frutos. De ahí en el 2014, 2015, nuevamente se vuelve a retomar el tema, y lo que vimos a partir de ahí es que ya el tema ambiental, el tema del agua, era solamente para procesos, y cada vez que se acercaban las elecciones o habían procesos electorales en el país, y era más propaganda que otra cosa. Yo que he estado en el campo, he visto cómo dentro de estos temas ha habido poco trabajo. Pero también nos dimos cuenta que en el territorio salvadoreño todos los años se presenta un fenómeno natural extremo, ya sea terremoto, ya sea volcán, ya sean inundaciones, tormentas, huracanes, etc. Y veía cómo los gobiernos anteriores, incluso llegué a percibir y a ver cómo un funcionario público, para un evento extremo que tuvimos, se hizo millonario de todas las donaciones que venían al país. Increíble. Entonces, ¿y cómo fue que me di cuenta? Porque me llevaron para que instalara un hidrógrafo para que toda aquella donación física que vino no se arruinara, imagínate, en una bodega gigantesca. Entonces ya a partir de ahí veníamos no jugando, pero enterándonos de todo lo que hacían con los fenómenos naturales y esos financiamientos que venían del exterior para dichos temas. Por ejemplo, la primera donación que recibió El Salvador fue del gobierno de Francia, que dio $1 millón para crear un mapeo para la investigación acerca del agua. Ni se hizo el mapeo. ¿Qué gobierno fue ese, perdón? Ay, de modo, que hoy ya tenemos que... Bueno, es que la verdad es que... Con solo el año que te diga, fue ahí por el 2010. Es que cuando usted estaba haciendo el cronograma de los años, todos pegaban, 2001, 2004, 2006, 2012, 2015, tenemos 14, 15, sí, entonces, tenemos el 17, 18 que también volvieron a retomar la ley. Definitivamente eran momentos de campaña. Momentos de elecciones, entonces volvían a retomar el tema. Pero aunque retomaran el tema, yo le daba seguimiento para ver qué hacían. Claro, desde donde yo estaba, desde mi trabajo le indignaba, y todo. ¿verdad? Incluso un diputado me dijo una vez, porque para Santa Tecla ya me habían ofrecido que participara en algunas elecciones. Sí. Y entonces me dijo un diputado, ¿y usted dónde estaba? ¿Dónde estaba de qué? Le dije yo. Porque yo le fui a dar una charla de ambiente al partido. Sí. Me invitó la candidata y le dije, sí, con gusto, les voy a exponer y les voy a poner todos los escenarios ambientales y los problemas que tiene Santa Tecla, porque yo allá he vivido todo el tiempo, de allá soy y me conoce todo el mundo, conozco todo Santa Tecla y sé todos los problemas que tiene. Entonces viene y me invita y llego, para empezar, como todo funcionario público, llegó tarde, ¿verdad? Y se sentó y yo ya estaba hablando y entonces se me queda viendo y me escuchó y me dice, ¿y usted dónde ha estado? Ay, trabajando en esto, le digo yo. Mire, me dijo, la voy a llevar ¿le gustaría irse para la Asamblea Legislativa a trabajar? Bueno, le dije yo, porque yo soy de la Comisión de Medio Ambiente, me dijo. Vaya, qué bueno, le digo. Sí, me avisa, le digo. Pero jamás me avisó. Entonces, él que era de la comisión, él palpó cómo dentro de la comisión se hacían las cosas y cómo se trabajaba antes. Sí. La verdad que en la Comisión de Medio Ambiente, todos los archivos se mandaron, todos los expedientes se mandaron a archivos. No es porque no quisiéramos retomarlos o porque no tuvieran cosas buenas. Lo que sucede es que son tan viejos que todo ha cambiado. Sí. Y teníamos que actualizarlo. No podíamos hacer una ley del agua encima de una plataforma o una estructura vieja que ya no era viable en estos días ni en estos años. Se tenía que crear una verdadera ley del agua, tal y como el presidente Bukele la pidió, inclusiva.
y pensando siempre en las mayorías. Porque aquí, déjeme decirle, toda la industria, bueno, toda la industria ocupa el agua, Sí. ¿sí? Pero nadie retribuye nada ni al ambiente y mucho menos a la población. Entonces, eso es lo que tenemos que normar y regular. Controlar la explotación del agua para preservarla, porque es la única forma que podemos reservar, y exigirla que le den saneamiento. Y también, hoy en día, con las tecnologías y todo lo que tenemos, reciclarla, porque sabemos que al reciclar el agua también podemos obtener biogás y así generar energía. ¿Qué tan importante, diputada, para el conocimiento de la población es tener una ley de recursos hídricos? Que efectivamente es una ley que va a regular el uso del agua, ¿verdad? Para conocimiento de ellos, y tomando en cuenta que hace un momento hablábamos también que somos uno de los pocos países que ya cuentan con una ley. Sí, de hecho, déjeme decirle que El Salvador es un país privilegiado porque ya tiene una ley de agua o una ley del recurso hídrico, que no todos los países los tienen. En Centroamérica solo Honduras y hoy nosotros tenemos una ley del agua. En Sudamérica solo 4 países tienen ley del agua. Y en Norteamérica también no hay ley del agua allá, sí se maneja el recurso hídrico de otra forma, pero no existe una ley. En El Salvador, ¿para qué se creó la ley? Primero, para que las personas, la población, el país entero tenga el derecho humano al agua. La misma palabra lo dice, derecho humano al agua. Pero también las Naciones Unidas separó o agregó al derecho humano al agua el derecho al saneamiento. Porque déjenme contarles que en el país solo el ANDA potabiliza el agua. De ahí en ninguna parte usted recibe agua potable en sus chorros, aún en las urbanizaciones nuevas, donde sabemos que el agua le llega de otros operadores que no es ANDA, el agua no es potable. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado y la ley para eso va a existir, porque se les va a exigir a esos operadores de agua que den un agua de calidad, que den un agua tratada, que sea apta para el consumo humano, y solo así podemos evitar todas las enfermedades derivadas y generadas por la mala calidad del agua que todo el tiempo lo hemos tenido. ¿Tenemos crisis de agua, diputada? Por el momento no. Lo que tenemos Pero es si una... no cuidamos nuestros recursos. Exactamente. Lo que tenemos es una crisis administrativa, un mal manejo del agua, una sobreexplotación. Hemos tenido en las gestiones anteriores una tremenda mala administración y aunque usted no lo crea, son millones de millones que también desaparecieron referente o que venían a favor de los proyectos y de la generación de agua en nuestro país. Hemos visto un proyecto recientemente que inauguraron que durante muchos años estaba funcionando mal y estaba llegando agua sucia a San Salvador. Bueno, de hecho, en el territorio, en el país, han existido pocas y contadas con una mano las plantas potabilizadoras de agua. Teníamos la de las Pavas, que hoy se llama Planta Torogós, que siempre también hemos estado pendientes. Proyecto que lo abandonaron y lo descuidaron. Ustedes no se imaginan cómo, a grado tal que la gente se quejaba que le llegaba sucia, con tierra, con mal olor, etcétera, pero nunca le exigió al gobierno anterior del por qué estaba así. Yo veía que exigían, protestaban, pero no les hacían caso. Y era a propósito, o sea, mandarle el agua a la población bajo esas condiciones era a propósito, porque fue cuando nació toda la industria del agua envasada en nuestro país. De hecho, por ahí hay una industria que la gente no cree, pero todo el tiempo la han sacado de la Celguate. ¿Ah, sí? Sí, y es la que tiene mayor demanda en el territorio y de ahí la han sacado siempre. Bueno, deberíamos decir que por lo menos está en San Salvador funcionando. Por lo menos porque es de hacer igual. Exactamente, y así hoy con la industria que se encarga de envasar el agua, también hay muchos problemas y hay mucho desorden en cuanto a la explotación.
debemos de responsabilizarnos de cuidar el recurso hídrico en El Salvador. Y no solo el usuario, no solo la gente común, no solo la mayoría de la población, sino también exigirle a la industria y a todos aquellos operadores que hay en el país y que se lucran con el recurso hídrico, que también le devuelvan algo al ambiente y también al gobierno, porque solo así se pueden crear obras que vayan a favor de la preservación y la conservación del recurso hídrico en El Salvador. Sabemos que a través del Ministerio del Medio Ambiente tenemos datos fidedignos que todas las aguas superficiales en El Salvador están contaminadas. Pero hoy en día ya hay procesos para descontaminarlos. Y no permitamos que eso se vaya a las aguas subterráneas o que se vaya a los mantos acuíferos o a las cuencas. Porque entonces sí, el día que extraigamos agua y que ya no sea apta para el consumo humano y que ya no pueda potabilizarse, entonces sí estaremos en serios problemas, no solo para el uso y el aprovechamiento de la población, sino para todo nuestro alrededor, que sí entonces comenzaremos a sentir una crisis en el tema agua. Y que definitivamente el agua es vida, ¿verdad? Es vida. Es vida. Y qué bueno que, perdón que la interrumpa, pero vamos a ir ya también a un corte y en el próximo segmento nos vamos a dedicar a hablar prácticamente de lo que es la ley que recién se ha aprobado. Y qué bueno que la comisión ad hoc que se formó, pues tomó a bien regular cada detalle de estos para que no se caigan en los errores que se han caído en el pasado. Así que ya regresamos, no nos cambien. Seguimos conversando con la diputada Sandra Martínez del Partido Nuevas Ideas. También debemos de decir que es la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente en la Asamblea Legislativa y también ha presidido la comisión ad hoc que estaba estudiando el proyecto de ley de recursos hídricos, o sea, la famosa ley del agua que hemos tenido por mucho tiempo, y estamos viendo diferentes aspectos como parte histórica, cómo han ido evolucionando, lo importante que es tener una ley que regule el uso y todo lo que tenga que ver con el agua. Y pues ahorita hablábamos de que íbamos a entrar ya a tocar partes de los artículos. Sabemos que en términos generales también hay puntos muy importantes. El primerito, y que todo el mundo siempre ha especulado, es la privatización del agua. Sí, bueno, antes que nada quiero mencionarles los 5 aspectos o las 5 áreas que toda la población pidió y que todas las entidades que nos trajeron sus insumos nos pidieron. Por ejemplo, en el capítulo 1, la ley dice o establece que El Salvador reconoce el derecho humano al agua, que eso es muy importante y está respaldado por las leyes internacionales de la ONU y también por los derechos humanos internacionales. También vino la ONU y nos hizo una sugerencia, que separáramos derecho humano al agua porque existe ya otro derecho al saneamiento. Entonces teníamos que poner derecho humano al agua y derecho humano al saneamiento. Al saneamiento, no derecho al agua y saneamiento, sino derecho humano al agua y al saneamiento. Eso es bien importante porque eso El Salvador lo reconoce y lo establece en el capítulo 1 de la ley. Pero también cumplimos otras expectativas. Ya tenemos el derecho humano al agua, el derecho humano al saneamiento. También en el mismo capítulo, al final, dice que por ninguna razón y condición el agua puede ser privatizada en todo el territorio salvadoreño. Y los demás artículos de la ley también establecen y le ponen candado para que ninguna legislación futura pueda tergiversar o invertir ya esta ley. Porque sabemos que debemos de cuidar el recurso y si no empezamos a actuar a partir de hoy, creo que sí nos podríamos ver en poco tiempo en una verdadera crisis del agua.
Los primeros 10 artículos de la ley son el objetivo, la finalidad y las definiciones. Sabemos que toda la ley tiene que llevar toda esa jerga técnica donde se le explica a la gente el significado. Por ejemplo, qué es una cuenca, qué es una corriente, qué es un manto, qué es agua superficial. Y todas las palabras que la ley contiene están descritas y están definidas dentro de los primeros 10 capítulos. Para una fácil comprensión. Exactamente. La ley fue tan bien discutida y estudiada que cualquier persona que la tenga en sus manos y que ya va a estar puesta a la disposición cuando el presidente la firme, la ratifique y la oficialice, y que dentro de 6 meses entre en ejecución, las personas podrán leer la ley y podrán darse cuenta como si ha sido un arduo trabajo al detalle la creación y al detalle la posición de cada artículo con cada palabra técnica que se ocupa dentro de ella. En la segunda parte, la ley se compone de 2 partes. Una, como le digo, el objeto, la definición y el objetivo de la ley, pero la segunda parte es la creación de una institución que regule, norme la explotación, el uso y aprovechamiento del agua. Pero también dentro de esa institución, que comienza como toda institución, el presidente, los requisitos, quienes la forman, todas las entidades participantes, que van a ser todas. Aquí venimos con la otra petición que nos dio la población: incluir a las juntas de agua. Y aunque les digan lo que digan los del frente y los de los otros partidos, ellos nunca les legalizaron ni pusieron las leyes a su servicio para que ustedes pudieran operar legalmente el recurso hídrico en el país. Hoy sí, con esta ley ya hay algo que los ampara a ustedes para seguir extrayendo y llevándole el agua a aquella población o a aquellas comunidades para las cuales fueron creadas las famosas juntas de agua, las ADESCO y también las municipalidades que a veces se reencargan del recurso hídrico. Sabemos que por trayectoria y por historia, estas comunidades y algunas juntas de agua, no todas, comercializaron el recurso y todavía lo siguen comercializando. Entonces, ¿qué les va a ofrecer la ley a ustedes? Les va a ofrecer que se identifiquen, que se registren y que operen bajo la ley y bajo los estatutos que ya la ley contempla. Tenemos cantidades, tenemos precios por cantidad y volumen, y eso también hace que el agua, bajo ningún término ni condición, y ninguna persona en este país la pueda privatizar o pueda aprovecharse del uso con la población, haciendo esos cobros tan altos como están actualmente en algunas urbanizaciones y algunas ciudades de este país. Sí, bueno, entonces estamos recapitulando, son 5 ejes lo que la población les demandó. Pidió, exactamente, ¿verdad? Sí. Uno, no privatizar, el derecho al agua, el derecho al saneamiento, la creación de la autoridad del agua. Sí. Incluir a las juntas de agua. Incluir a las juntas de agua y también el reconocimiento de la ONU o un pronunciamiento de la ONU. No, la otra petición que nos hicieron mucho fue acerca de los cánones. ¿Sí? Los cánones son los impuestos. Sí, correcto. ¿Bien? Entonces, en los cánones dice que todas aquellas juntas de agua que no se lucren del recurso están exentas del impuesto. Sí. O que lleguen a cierto volumen de explotación. Todo y cuando tenga permiso de la ASA y tenga todos los requerimientos y estudios técnicos para su extracción, para su aprovechamiento y para su uso. Pero al mismo tiempo quiero decirle a la población que la palabra saneamiento es la responsabilidad que usted va a tener para
sanear, por decirlo así, y repetidamente, el recurso hídrico y que a la población le llegue de calidad. Sí. Bueno, definitivamente yo creo que la ley ha abarcado prácticamente todos los aspectos. Sabemos que ustedes como comisión tuvieron esa responsabilidad de hacer muchas invitaciones, sí, a sectores, sí, porque invitaron a varias instituciones. Solo universidades nos llegaron 15 16 academias, nos iglesias, llegó a academias, iglesias, entidades privadas. Sí llegaron todas las envasadoras de agua, también nos llegaron muchas juntas de agua, también nos llegó unos movimientos ahí que dicen que luchan por el recurso hídrico, pero nada que ver con eso. No se dejen engañar, no se dejen engañar. A mi mesa llegó, cada sector que llegaba me decía, yo manejo las 2000 y tantas juntas de agua. El otro señor me dice, no, es que yo soy el representante de las 2000 y tantas. Y le digo yo, ¿cómo es que en este país solo hay 2000 y tantas juntas de agua? Y ustedes me vienen a hablar de 9000 juntas de agua. ¿En qué quedamos? ¿Quién maneja el qué? Y si las sumamos todas salían un montón. No, si me salían más de 10,000. Y les decía yo, ¿cómo es eso que ustedes los tres, porque les decía a quienes había llegado a decirme, ¿cómo es que usted dice que la representa? Él dice que la representa y el otro también. Entonces, eso es lo que debemos y lo que la ley va a hacer, normar, ordenar, pero sobre todo prevenir y preservar y dar un mejor uso y aprovechamiento al recurso hídrico. Sobre el marco de la ley que se está dando al país, la ASA, ¿qué atribuciones va a tener? Estamos hablando que la ASA es la... va a ser el ente rector y normativo. Correcto. Del recurso hídrico en y es la autoridad y va a ser la autoridad salvadoreña de agua. Eso significa ASA. ¿Qué papel va a jugar la ASA? Y tiene la ley, tiene que tener sanciones, tiene que tener multas. No sé, esa parte sí, no la hemos. De hecho, ya casi la última parte de la ley habla del régimen económico, del régimen sancionador, de los tribunales que van a sancionar todo lo que se incumpla dentro de la ley, y también incluye todas aquellas demás leyes relativas al agua que están en todas las instituciones públicas o los ministerios. Uno de ellos es el agropecuario. Amigo agropecuario y agricultor, no se preocupe porque usted está contemplado dentro de la ley y también va a tener muchos beneficios y privilegios. No le crea eso del frente que dicen que no le van a dar agua para sus vaquitas, para su cultivo. Mentira, nada que ver. La ley es tan amplia, la ley es tan explícita que se han tratado de abarcar todos los sectores de este país en beneficio, porque el presidente dijo, tenemos que asegurar la soberanía alimentaria. ¿Cómo al agricultor, al ganadero le voy a negar el agua si sirve para cultivar y hacer la misma comida que vamos a consumir? Y eso es parte de la soberanía alimentaria, del del plan de rescate agropecuario que ya se está impulsando en todo el territorio nacional. Entonces el agua es un recurso vital para todas esas actividades. Pero he oído y todo el mundo me pregunta de mucha preocupación que tienen, que la ley no abarca y cómo no. La abarca es amplia. ¿Cuál es el argumento o los argumentos que ocupan los partidos de oposición para querer desmeritar una ley tan importante? Porque ellos están poniendo argumentos que realmente no son válidos, pues, de cualquier punto de vista. Pero usted que ha estado de cerca, le han argumentado muchas cosas que muy fácilmente usted las puede desvirtuar. Claro que sí. De hecho, lo que les voy a explicar ahorita es algo muy válido y verdadero, porque sí lo conozco. Y es, como dijo Dagoberto, en este país convirtieron en mercancía el agua. Pero una mercancía de abuso para algunos sectores y de falta para a quien debería llegarle el recurso.
Las juntas de aguas se crearon para llevarle el recurso hídrico a aquella población donde el ANDA no llegaba. Pero se crearon esas juntas de agua y todavía sigue la escasez y todavía sigue mucha gente sin agua. ¿Por qué? Porque lo convirtieron en una mercancía y lo venden el agua a las urbanizaciones. Y les voy a contar un ejemplo. Por ahí hay una colonia donde quien les da el agua se hace llamar Junta de Agua, y aunque ustedes no lo crean, son 100 y 500 dólares al año que se pagan solo de agua en una vivienda donde los promedios son de 1000 metros cúbicos diarios de consumo. Entonces no podemos permitir que ya se sigan dando esos abusos y esa explotación del agua sin revertir todo el daño y la contaminación que creamos, que le creamos con nuestras actividades. Por eso hoy la misma ley también contempla que debemos de tener el saneamiento, la prevención y la restauración de todos aquellos ecosistemas que nos ayudan a que en el país haya agua. Y trae estipulada la ley, me decía usted también, ya los costos. Nadie va a poder sobrepasar esos costos, lo que pueda significar en algunos lugares que reciben agua de las juntas de agua, puede hacer que les bajen lo que pagaban. Claro que sí. Porque puede hacer que alguna junta de agua se estaba sobregirado en los cobros que ha venido haciendo. No, y muchas, y usted no se imagina cuántas. Usted no se imagina qué desorden y qué mal manejo, pero sobre todo abuso con el recurso hídrico en este país. Y sí, la ley también da en los permisos, regula a través de fórmulas matemáticas cómo puede ser el cobro o el precio, no del agua, sino de un volumen adimensional que pueda tener el recurso hídrico. Pero más que todo ahí va intrínseco el proceso de hacerle llegar el agua hasta su casa. Sí. Bueno, hablábamos, y ya el tiempo prácticamente se nos está agotando, sí, que prácticamente el agua no tiene un precio, sino es mínimo, si no son malos procesos, ¿verdad? Los procesos que es lo que generan el costo. De hecho, eso se llama dentro de hidrología la gobernanza económica del agua, o la gobernanza, la gobernanza económica, que no es, el agua en sí no tiene precio, pero sí todos los procesos que hacemos con ella sí tienen un costo. Y eso es lo que se le traslada a la población. Eso sí, como les repito, esta ley es para ya no permitir el abuso y la mercancía que mucha gente ha hecho con el agua. Aparte de eso, sabemos que la industria jamás ha pagado impuestos y tampoco le ha devuelto ni le ha retribuido al ambiente ni a la población todo ese deterioro que hacemos con el vital líquido. Bueno, muy importante, interesante, pero el tiempo se nos ha ido. Yo sé. En temas medioambientales esto es grande. Tuvimos la oportunidad también de entrevistar a un joven ambientalista, Caleb Padilla. Ay, sí, Caleb, sí, un saludo a Caleb. Así sí. es que, pero el tema medioambiental, ojalá y en unas próximas oportunidades, diputada, podamos hablar otros temas de medio ambiente, ya que usted también claro que sí. preside la Comisión de Medio Ambiente. No, y muchísimas gracias. Yo agradecida de estar aquí, pero sobre todo debemos de concientizar a la población de cuidar el ambiente y todos los recursos básicos de donde depende nuestra vida. Bueno, muchísimas gracias. Muchas de verdad gracias le agradecemos una vez más y muy agradecido también con todos los que nos están viendo a través de Canal 67, Señal Abierta, Cables Tigo, Claro y también nuestras redes sociales. Ahí pueden hacer sus comentarios y le vamos a pedir a la diputada que tome un par de minutos ahí para corresponder algunas inquietudes que puedan haber. Muchísimas gracias, bendiciones y esperamos que pasen unas fiestas navideñas y de fin de año de la mejor manera. Bendiciones para todos.